Bienvenidos, amigas, amigos. Estamos en Frecuencia de Bienestar. Soy Kika Villagra, editora de la Guía de Bienestar, y quiero hacerles una pregunta. ¿Sabían que la población en México, de la población de entre 12 y 65 años, 5 millones han probado los vapeadores? Es un chorro, ¿no? Bueno, pues entonces en esta vez tenemos aquí a la doctora Janet Zúñiga Escorza, que además escribe una columna en Guía de Bienestar todos los meses para que la puedan leer ahí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora es especialista en medicina de urgencias y medicina crítica. Así es. Y esta vez tenemos como invitado especial al doctor Marcos Vidal Sánchez, especialista en medicina interna. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, un placer estar doctor. aquí. Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues entonces de lleno vámonos a platicar sobre los vapeadores. ¿Qué son? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Sí, claro. Mire. Bueno, pues los vapeadores, estos dispositivos que conocemos comúnmente como vapeadores, son dispositivos que finalmente mediante un sistema calientan un líquido que viene dentro de él mismo y al calentarse produce aerosoles, que estos mismos son inhalados, pueden contener nicotina, pueden no contener nicotina, saborizantes, etcétera. Muchas sustancias que muchas veces no sabemos cuáles son, ¿no? Sus efectos inmediatos. Sí, es importante, prácticamente la función es una resistencia que calienta un líquido. El líquido puede contener desde nicotina o no, que tal vez ahí sería como el punto de dilema de este tipo de dispositivos, pero al final se calienta y eso es lo que se consume o se inhala, ¿no? Ok, entonces al final estamos quien lo usa está consumiendo, respirando un vapor o... Como tal no, porque tiene tanto partículas muy pequeñas, muy finas de sólidos. Ajá. Y también de líquido. Eso es cierto, al final vamos a calentar agua, pero también hay muchas partículas que van a pegar directamente a nivel de los pulmones o algunas de las vías pequeñas, y tal vez ahí los efectos que platicaremos ya más adelante, ¿no? Sí, wow. Sí, bien, entonces el término está, digamos, mal empleado como vapear. Pensamos que es como un vapor. Pero realmente son partículas, son aerosoles que tienen esta propiedad de poderse introducir hasta los pulmones y producir efectos, ¿no? Deleterios. Ok, ¿y cuáles son estos efectos? Dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, sabemos que la nicotina es una sustancia sumamente adictiva que va a producir efectos deleterios en cuanto a producción de enfermedades, pero también hay otras sustancias que vienen dentro de los líquidos como metales pesados, como comentábamos, compuestos orgánicos volátiles, los aditivos que llegan a tener, ¿no? Que todos estos pueden ser irritativos para la vía aérea, para el sistema respiratorio, para el parénquima pulmonar, para la boca, todo el tracto respiratorio en sí, también efectos a nivel cardiovascular, ¿no? Que pueden llegar a producir efectos a futuro, ¿no? A corto y largo plazo. Okay. Tal vez ahí igual hacer mención importante de que se comenta acerca de el aroma que puede llegar a tener, el sabor que tiene. Y de hecho eso puede ser así como muy... lo que haga que todas las personas quieran consumirlos porque tienen sabores agradables, ¿no? Sí, claro, se antojan, ¿no? Claro. Algo que se antoja. Agradables obviamente para probar, pero inclusive al olerlos, ¿no? Claro, lo que lo hace sumamente atractivo para los adolescentes, para niños incluso, también. ¿no? El problema de esto es de que dentro de los aromatizantes también se ha demostrado que ellos también pueden ocasionar algunos daños deleterios a nivel pulmonar y que no necesariamente, algunos van a comentar, ¿sabes? Pues no tiene nicotina, no pasa nada, es así como sí, pero tiene metales que al final se calientan, tiene aromatizantes que si bien los aromatizantes se pueden ocupar en comidas, porque eso también está bien demostrado, tal vez a nivel pulmonar es el problema, o como bien lo comentaban, ¿no? Algunos humectantes que van a hacer que también funcione, al final ocasionan daño de forma aguda y a largo plazo también. Ya, ok, sí, y es que además hay unos sabores que de verdad hasta nada más de oírlos dices, wow, ¿no? Algodón de azúcar, dices, no, bueno, claro. Sí, yo quiero algo así, pero entonces realmente desde el inicio están pensados para hacer algo que nos atraiga muchísimo y nos enganche. Sin ¿no? duda, creo que es una de las partes importantes de cualquier tipo de estos dispositivos que te llame la atención, del que está consumiéndolo, para que al final poco a poco quieras intentar probar más o a lo mejor y probar otro tipo de sabores y en algunas ocasiones hasta hacer escalón para tener otro tipo de sustancias, ¿no? Claro. Y como comentabas al inicio, ¿no? De nuestra población mexicana, al menos 5 millones lo han probado alguna vez en su vida. Uf. De esta población, 975,000 personas son usuarios de estos dispositivos y lo que es alarmante es que 160,000 son adolescentes.
Qué barbaridad, sí. Al ser, otra cosa que llama mucho la atención es que en México realmente su distribución y venta es, su comercialización, no está regulada, está prohibida incluso, por tanto no está regulada, no hay un organismo que pueda probar o pueda examinar bien estos cigarrillos electrónicos o todas las de los derivados, vamos a decirlo así, que nos ayuden a identificar exactamente qué es lo que están inhalando estas personas, ¿no? Y por tanto los efectos son deleterios, o sea, no sabemos muchas veces qué están inhalando y por tanto como médicos a veces nos enfrentamos a eso, ¿no? A no saber qué va a pasar en un futuro, qué enfermedades nos vamos a enfrentar nosotros a tratar en un futuro y cómo tratarlas también, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante. Ahora también algo a mencionar es que exacerba o puede exacerbar enfermedades preexistentes en los pacientes, por ejemplo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otras muchas enfermedades pulmonares que ya puedan tener los pacientes y obviamente exacerbarlas. Y no solamente eso, también a largo plazo puede tener el riesgo de padecer otras enfermedades como el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también cáncer pulmonar. Si bien la relación no la podemos ahorita, la correlación no se puede hacer en este momento porque necesitamos que pase cierto tiempo para empezar a ver estos efectos. Claro. ¿No? Sí. No, y importante el aspecto social, porque al final, igual que el tabaco, es parte de un tema importante de la salud pública. Y como sabemos que por decreto aquí es prohibido la distribución, comercialización, eso implica que haya personas que lo puedan, de hecho, hasta realizar en casa tal vez, porque solo necesitan el líquido, una resistencia, o a lo mejor ya hasta tener, pues la forma de adquirir los líquidos tal vez no sea la más adecuada y no saber realmente qué consumen los que tienen mucha tendencia al vapeo, ¿no? Claro, ok. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo garantizar, si yo me voy a iniciar en esto porque me da muchísima curiosidad y se me antoja, cómo sé que lo que voy a comprar o cómo garantizar de alguna manera, si se puede, que lo que voy a comprar es de lo menos dañino que pueda haber? ¿Es posible eso? No, muy difícil. Por esto mismo, porque casi es como si estuviéramos en un mercado negro. Es conocer prácticamente quién lo está haciendo, qué le está distribuyendo. De hecho, en algunas ocasiones se puede hasta incluso meter un poco de, a lo mejor esta marihuana, intentando ahí que sea un poco más adictivo, los opioides y demás, que al final puede ser algo teórico o algo que tenemos como hipótesis, pero al final sí tendremos que tener un estudio, un laboratorio que nos diga, tiene tantas sustancias, le pusieron algo para que al final sea más adictivo, ¿no? Que es lo que algunas personas lo necesitan. Y como sabemos, como está prohibida su distribución y comercialización en México, pues realmente lo hace difícil saber exactamente porque no hay un organismo que los esté probando, como comentábamos, ¿no? Que sí nos diga, como las etiquetados hoy en día, ¿no? Sí, claro. Tiene tanto porcentaje de esta sustancia y ya nosotros hacer la correlación. Bueno, se ha demostrado en otros estudios que esta sustancia se correlaciona con esta enfermedad o estos daños, ¿no? Que es cancerígeno, que es tóxico, todas esas cosas que nosotros podríamos como informar, ¿no? Claro. Pero al no haber estos órganos reguladores, pues no podemos saber a ciencia cierta qué están inhalando en estos vapeadores, ¿no? Claro. Y ustedes como expertos, ¿qué han visto? O sea, que les han llegado ya pacientes con algún efecto de los vapeadores. Pues efectivamente, esto es igual, o sea, esto es nuevo, relativamente nuevo. Esta moda es creciente, si bien, de hecho, desde el 2019 hubo una definición de lo que es una lesión pulmonar asociada a estos dispositivos o el vapeo, ¿no? A los cigarrillos electrónicos, que finalmente se definió y se estableció en el 2019 como tal a esta tendencia creciente que empezaron a ver estas afecciones. Sí es una afección pulmonar grave que puede llegar a suceder en estos pacientes, en algunos, no todos, que afecta su función respiratoria de una manera impresionante y que tiene efectos deleterios, en su salud. Y sí está bien identificada esta enfermedad, sin embargo tenemos que descartar otras causas, ¿no? Como neumonías, otras cosas más frecuentes. Sí. Se vuelve un poquito más difícil el diagnóstico, sin embargo sí se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Claro. Obviamente asociado al uso de estos dispositivos vapeadores dentro de los 90 días, ¿no? Sí, sin duda hay pocos pacientes, eso es cierto, que nos ha tocado ver en cuanto al daño pulmonar inducido por el vapeo,
pero tampoco es cero, ¿no? Tal vez esperaríamos no tener ningún paciente y que se tenga la causalidad que sea por el vapeo. Indudablemente, pues siempre decimos en medicina, si escuchas casco sonar, piensa en caballo, ¿no? Antes de una cebra. Pero obviamente ya que descartas todo y que vas analizando, haciendo un poquito de como de Sherlock Holmes, te das cuenta que al final el causante de todo es el vapeo, ¿no? Y los datos característicos, ya hablando de medicina específico, en algunas imágenes, tomografía y demás, no hay duda de esto. Lo que bien comentaba la doctora acerca del EVALI, yo creo que es muy importante, ¿no? Ok, el EVALI, ¿me pueden platicar un poquito más? Esta es una enfermedad, ¿correcto? Así es. Bueno, son sus siglas en inglés, Ajá. que es e-cigarette o vapor products use, lung injury, o associated lung injury, que ese es en inglés, vamos a decirlo así, pero bueno, para nosotros, para nuestros términos mexicanos, EVALI, que es esta lesión pulmonar inducida por el vapeo o los cigarrillos electrónicos, en todas sus variedades, ¿no? Creo que ahí lo importante es que como se va calentando la sustancia, llega a las vías respiratorias, causa un poco de irritación en las vías pequeñas, va llegando prácticamente a la parte final o al fondo del pulmón, y eso ocasiona que se vayan secretando algunas sustancias que al final para nosotros nos sirven para protegernos. Sin embargo, cuando eso pasa o sobrepasa la producción excesiva, va causando daño en algunas ocasiones, y de hecho de forma repetitiva, una y otra vez. Entonces el pulmón se puede llegar a sanar en un tiempo, sin embargo, como es repetitivo el daño, sigue perpetuándose. Entonces es como un ciclo vicioso, y al final por eso ocasiona esto el vapeo. Ok, ya. Entonces, no solamente, nos podríamos pasar todo este tiempo platicando acerca de los efectos que podrían ser deleterios y demás, ¿no? Pero también, es alarmante el consumo ahora más como una moda en adolescentes. Inclusive hay adolescentes que nunca han fumado, ¿no? O sea, un cigarro. Un cigarrillo convencional, vamos, pero ya están vapeando, ¿no? Exacto. O personas que tienen esta idea de que, porque ha habido campañas, ¿no? De es 95% menos dañino que el cigarrillo convencional. Sin embargo, esto tiene muchos conflictos de interés, vamos a decirlo así, porque finalmente es un mercado que es, los sabores y demás, o sea, es algo que consumen nuestros jóvenes, que es una moda que no sabemos, ¿no? Pero comentar esto que es una mercadotecnia que finalmente no es un producto inocuo. No, claro. Si bien alguien lo quiere utilizar como un mecanismo para poder dejar el cigarrillo convencional, ok, pero eso no quiere decir que no pueda tener efectos deleterios en su salud. Okay. Esto es cierto, ahí igual haciendo recalcar este punto. Hay personas que quieren dejar ya de fumar, que fumaron muchos años y que dicen ya por decisión lo realicé por cualquier situación o causa, y es un buen traslape para dejar el cigarro, porque al final sí hay algunos dispositivos que tienen un porcentaje de nicotina, tal vez 2.4 o 5%, a diferencia de lo que contiene un cigarro normal, aparte de todas las otras 4,000 sustancias que ya conocemos que son tóxicas. Es bueno para esas personas porque ya decidieron dejar de hacerlo. Entonces al final al cuerpo le vas a someter a una cantidad pequeña de nicotina, pero le estás dejando lo mismo. Es lo que hacemos tal vez con los parches que existen y demás. Para esas personas tal vez podría ser una buena opción. Sin embargo, el contexto cambia completamente cuando es para alguien que quiere conocer, que quiere probar. Porque al final si le pones un dispositivo que tiene nicotina y sabemos que es adicción, posiblemente, como lo comentamos, sea el paso a consumir tal vez otras sustancias, ¿no? Entonces, o mismo los adolescentes que no han probado el cigarrillo convencional, que sea un paso para que entonces posteriormente sean usuarios de un cigarrillo convencional u otras sustancias, ¿no? Marihuana, u otras drogas. Claro. Eso es alarmante para nuestra población. El problema es que nosotros nos vamos a enfrentar posteriormente a las secuelas, a las enfermedades que van a ser resultantes del consumo o del uso de estos dispositivos, ¿no? Exactamente. Entonces, aún no sabemos a ciencia cierta si va a desarrollar una mayor población cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son enfermedades que ya, afectan muchísimo a la sociedad, las secuelas que dejan, que tengan que utilizar tanques de oxígeno, eso es. Yo creo que a veces la gente no lo dimensiona, ¿no? Claro. Sí, y es que es muy similar con lo que pasó con el tabaco en su momento. Al inicio era una tendencia, todos querían consumir tabaco. De hecho, el actor que estaba ahí, que era para la promoción de esta marca tan reconocida, pasaron años y después tuvo cáncer pulmonar, ¿no? Entonces,
realmente para que nosotros sepamos cuál es el daño que va a ocasionar a largo plazo, sí tendrá que pasar mucho tiempo y tal vez la estadística ahí se modifique y veamos a ciencia cierta ya realmente qué es lo que pasa a largo plazo. A corto plazo ya el EVALI, mucho tendencia de que pueda aumentar o pueda exacerbar el asma, EPOC y demás cosas, pero es importante también hacer conciencia de que aún no lo sabemos, es algo desconocido. Solo tener en cuenta que al final no es como que se prohíba, porque al final todos tienen la decisión de elegir qué es lo que se consume o no. Sin embargo, que tengan en cuenta toda la información para tener una decisión tal vez más oportuna, ¿no? O sea, es responsabilidad de cada quien de consumirlo o no, pero que sepan exactamente como dentro de las cajetillas que se dice tiene tal sustancia y tal sustancia es cancerígena, tóxica, nociva, etcétera. Pero lo mismo con estos productos, ¿no? Claro. Que la población que los consuma esté bien informada, que esos pueden ser los efectos y que obviamente sean responsables de su consumo. Correcto, sí, claro. Al final, pues toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, pues simplemente saber que no es algo inocuo. Probablemente sean menos dañinos que los cigarros, eso sí. Sin duda. Ok, pero al fin y al cabo, pues hay consecuencias, ya hay esta enfermedad de EVALI que se relaciona directamente. Y pues al final es pues estar atentos, ¿no? Saber que esto nos va a traer algo. No sabemos qué y no sabemos en qué momento, pero al final no nos vamos a ir impunes, ¿no? de consumirlo. Sí, sin duda, ahí suelta hasta un poquito risorio porque lo comentaba igual con Janet, le dices a una persona, ¿cómo quieres que te atropellen? ¿Con un tráiler o con un carro? Es como, bueno, es difícil, ¿no? Efectivamente, porque no quieres es que te atropellen. Exactamente, eso, claro. Sin duda. Yo sé que es menos, ¿no? Pero evidentemente si quisieras no tener el riesgo, pues yo creo que lo evitas, ¿no? Claro, pues claro sí. es. Muy bien, doctores, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos estos datos tan valiosos, estos números son impresionantes y sobre todo por recordarnos una vez más que lo que nosotros decidimos meter en nuestro cuerpo nos va a afectar de una u otra manera, ¿no? Claro. Nuestra responsabilidad saber que no estamos consumiendo. Que estamos consumiendo, por supuesto, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Doctora Janet, muchísimas gracias. Doctor Marcos, muchas gracias. Desde su casa, cuando quieran, aquí otra vez podemos seguir platicando de este y otros temas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.